Hola, soy Carolina y esta es la guía de la autoconciencia. Recuerda que en este canal podrás aprender a conocerte a ti mismo. Hoy hablaremos de la voz interior, ese diálogo que las personas tienen consigo mismas. ¿De dónde sale esa voz? Que a veces puede ser un aliado y otras veces muy crítica. Pasas todo el día hablando con ella. Pasas todo el día preguntándole. Y esa voz pasa todo el día respondiéndote. Y sin embargo, ¿te has preguntado de dónde viene? Esta voz se construye a partir de las experiencias que tenemos en la infancia. Los mensajes que recibimos de figuras importantes como nuestros padres, nuestros maestros o nuestros cuidadores son los que moldean nuestra percepción de nosotros mismos. La cultura, las normas sociales, las expectativas de los demás influyen en cómo interpretamos y juzgamos nuestras acciones. Las experiencias escolares, las amistades, las relaciones tempranas, todo esto añade elementos a nuestra voz interior. Y también los momentos difíciles como el rechazo, el abandono, las comparaciones. Esto añade a nuestros patrones que sean recurrentes. Y estas heridas pueden grabar ciertas creencias en nuestra mente. Las conexiones en el cerebro, moldeadas por la neuroplasticidad, forman ciertos patrones de pensamiento que se fortalecen a medida que se repiten. Pero tienes que saber algo, que la voz interior con el tiempo evoluciona y eso lo hace a través de nuevas experiencias, de aprendizaje o incluso con terapia. Digamos que la voz interior actúa como un narrador y ella todo el tiempo te está contando una historia. Puede alentarnos a tomar riesgos o a paralizarnos por miedo al fracaso. Hay algo que a mí me gusta practicar mucho y es tratarme a mí misma como si fuese mi mejor amigo. Me gusta escucharme con compasión, pero eso no fue así toda la vida. Debido a mi niñez y debido a todo lo que todos pasamos, se nos genera una herida de infancia. Y a raíz de esa herida de infancia se va creando esta voz interior que nos dice, que nos habla, que nos dice cómo nos sentimos, que nos dice que está mal, que está bien. Y digamos que es una manera de protegerse a sí mismo. Entonces debo darme cuenta de dónde viene este pensamiento automático y cambiarlo, cuestionar los pensamientos automáticos. ¿Es real lo que me estoy diciendo? Por ejemplo, se me cayó un vaso. Qué tonta que eres. ¿De dónde proviene eso? Proviene de que me lo decían cuando era una niña y yo lo repetí, lo repetí, lo repetí y lo reforcé y lo adopté como mío, como una voz propia mía. Y ya lo identifiqué, me dije tonta. La próxima vez no me lo digo. La próxima vez se me cae un vaso o lo que sea y no me digo tonta, me digo, está bien, no pasa nada, vamos a recogerlo. No me lastimo. Y la tercera vez se vuelve a caer, no pasa nada, ya esto lo limpio en un santiamén. Y la cuarta y la quinta, porque siempre va a haber, siempre van a pasar cosas. Entonces es cómo reaccionamos. Hay un libro que me gusta muchísimo, vamos a ver si lo digo en orden, que se llama El topo, el niño, el zorro y el caballo. Y hay una parte en la que el niño le pregunta qué es lo más importante en la vida. Y él le responde cómo reaccionamos. Lo más importante no es lo que está sucediendo. Lo más importante es cómo reaccionamos ante lo que está sucediendo. Se te cae un vaso de agua, no te trates con una crítica, no te trates de una manera destructiva. Trátate con compasión. Un accidente, no pasa nada, se limpia y ya está, seguimos. Porque lo vas a hacer un hábito. ¿Cómo te hablas? Otra manera de mejorar la voz interior es a través de crear afirmaciones positivas. Agradezco este día. Carolina, lo has hecho muy bien. Porque eso te alimenta el alma, te alimenta el espíritu. Sustituye esos pensamientos negativos por pensamientos alentadores, palabras positivas, que te cambien la emoción. ¿Cómo hacen estas personas que interpretan para meterse en el personaje y sentir esa misma emoción? ¿Cómo lo hacen? Lo sienten. Sienten el dolor, sienten. ¿Y cómo lo hacen? A través de todo lo que se dicen en el personaje para poder interpretarlo.
Otra manera también es hacer terapia o mindfulness, porque en ambos puedes identificar patrones. La terapia lo haces con alguien que te va guiando. En el mindfulness lo haces a través de la introspección, de mirarte adentro, analizar esos patrones. La voz interior tiene sus raíces en nuestra historia, pero también puede reescribirse con intención y con práctica. ¿Y cómo puedes distinguir esa voz interior? ¿Cómo saber o cómo identificarlas? ¿Con cuál me quedo? ¿A cuál sigo? Los pensamientos en sí mismos tienen una naturaleza, provienen de algún lugar. Esa voz interior se siente más serena, más tranquila, más constructiva. Suele surgir desde un lugar de calma y te hace sentir conectado contigo mismo y puede ser firme, pero nunca va a ser hiriente. Por ejemplo, esto es difícil, pero puedo intentarlo de nuevo. El ruido mental, ¿cómo identificamos el ruido mental? Por lo general es caótico, es ansioso, está lleno de miedo, tiende a criticar, dramatizar o confundir. Por ejemplo, nunca vas a lograrlo, no eres lo suficientemente bueno. Si alguien me dijera eso a mí, me sentiría fatal. ¿Por qué no lo decimos a nosotros mismos? El origen de una voz, de la voz interior, proviene de un lugar de calma y de un balance emocional, mientras que el ruido mental proviene de heridas emocionales, del control, de condicionamientos externos o de creencias limitantes, y por lo general surgen en momentos de estrés. ¿Qué sensación produce la voz interior? Aunque te desafíe, sientes calma o te alienta a enfrentarte a tus miedos, a algo difícil. Te ayuda a generar confianza y claridad. Por otro lado, el ruido mental genera inquietud, frustración, desconcierto, alimenta la duda, el estrés y el autosabotaje. Por ejemplo, si descansas ahora, demostrarás que eres una persona floja, un perezoso. El lenguaje es amable, es tranquilo, es objetivo, no busca castigar ni humillarte. El tono del ruido mental es extremo, es crítico y lleno de juicios. Puede ser sarcástico o absolutista. Por ejemplo, todo lo haces mal, nunca vas a cambiar. Y en cuanto al ritmo, es más rápido, es más incesante y muchas veces reactivo. Tiende a aparecer cuando te sientes sobreestimulado o emocionalmente vulnerable. ¿Existen ciertas prácticas para diferenciarlo? Sí. Haz una pausa consciente, respira y pregúntate, ¿este pensamiento de dónde viene? Ok, tengo que interrumpir este video por un momento porque si te está gustando, te pido que por favor me des un like, te suscribas, comentes, porque es la única manera de que te siga llegando contenido de este estilo, por supuesto, mío. Gracias. Una práctica que la empecé a hacer sin saber que me iba a ayudar es hacer journaling, porque me ayuda a identificar mis emociones, mis patrones y saber si me estoy hablando desde un lugar de crítica, autocrítica o un lugar desde el amor y desde la aceptación. Cuando tú escribes, como me siento hoy, querido diario, no tiene que ser precisamente así, pero escribir del tópico que tú quieras y te das cuenta en ese momento cómo te estás sintiendo, cómo estás hablando, cómo le estás hablando al otro, cómo te estás hablando a ti mismo. ¿Estás criticando? ¿Estás juzgando? ¿O estás entendiendo al otro? Recuerda una cosa, que nosotros solo sabemos responder y sabemos reaccionar o accionar solo en la manera en la que hemos aprendido. No lo podemos hacer de otra manera. Es de que hay ciertas emociones que repites con los demás, pero entonces cuando te tomas algo personal, no es del otro que proviene de ti mismo. Si alguien está diciendo algo que no te agrada, ¿por qué no te agrada? Porque ya lo conoces, ya lo reconoces dentro de ti. El otro está levantando la voz y te molesta.
porque lo estás reconociendo dentro de ti. Y el papel del journaling o de escribir tus pensamientos es reconocerlos. Y te das cuenta de cómo reaccionas con los demás. Y reaccionas así porque reaccionas de la misma manera contigo. Y a veces no reaccionamos con los demás de la manera en que lo hacemos con nosotros. Tenemos que crear un personaje para poder desenvolvernos. Pero en ese momento no estoy siendo auténtico, me estoy mintiendo a mí misma. Soy una persona para afuera y soy otra para adentro. Y esa desconexión, de lo que siento, pienso y hago, es lo que nos lleva a desconectarnos de nosotros mismos. Recuerda algo, que esa voz positiva, proviene de una conexión contigo mismo, de saber quién eres. Cuando no estás seguro de quién eres, cuando no te valoras, cuando no abrazas quién eres, aparece esta voz negativa. Deberías ser mejor, deberías ser, o tendrías que. Entonces, a través de escribir nuestros pensamientos, nos vamos dando cuenta de qué sacar, de qué introducir, de qué erradicar, de qué me hace falta agregar. Es una manera de observar tus pensamientos, de hablar contigo. Cuando sale esa conversación solo contigo, a veces dices, ¿por qué dije esto? ¿Por qué esto? O cómo llegó ese pensamiento a mi cabeza, o como cuando hablamos y nos sentamos a vernos, aparecen los patrones, aparecen las heridas, empiezas a verte realmente. Escucha tu cuerpo. La voz interior te genera paz, te genera tranquilidad. El ruido mental hace todo lo contrario. Te estresa, te da ansiedad, te duele el cuerpo, la espalda, los ojos, la cabeza. No te sientes bien, te sientes rígido, te sientes desconectado. Y como sientes que necesitas hacer algo, te conectas a lo que no debes conectarte. A redes sociales, a cosas externas. Cultiva el silencio para que esa voz interna se haga más, la puedas escuchar y ese ruido mental se apacigüe, se calme. Simplemente estar en silencio contigo mismo, salir, pasar momentos contigo. Otra manera en la que esa voz interior se desarrolla o se crea es a través de las experiencias pasadas. Cuando tenemos experiencias positivas o negativas, estas moldean cómo nos hablamos, cómo pensamos. Por ejemplo, un fracaso en el colegio se puede convertir a lo largo del tiempo en una voz crítica que te dice que tienes que ser mejor, porque ser como tú eres no es suficiente. Las heridas que tenemos cuando somos pequeños, esas heridas emocionales, dejan una huella, y ellas pueden ser heridas de rechazo, heridas de humillación, heridas de abandono, traición. Suelen generar voces internas que no nos representan en absoluto, pero sin embargo es un mecanismo de defensa para poder adaptarse. Por ejemplo, si eres fuerte, nada te pasará, no te harán daño. O si no eres fuerte, todos te harán daño. En el fondo existe una voz auténtica que está conectada con nuestra verdadera esencia. Más allá de todos los condicionamientos, esta voz es realmente auténtica, genuina. Esta voz te dice cosas como, no eres perfecto, y eso está perfectamente bien. Ser imperfecto. Esta voz abraza todo lo que eres, lo que tú consideras malo y lo que consideras que no eres todavía, o que no es suficientemente bueno. Esta voz te envuelve y te dice, ¿sabes qué? No necesitas aparentar, no necesitas ser alguien más, eres perfecto como eres. No sé tú, pero yo me he preguntado de dónde proviene esta voz. Esta voz realmente es mía. ¿Cómo puedo saber cuándo es mi auténtico ser, mi auténtica esencia
y cómo saber cuando es esa voz condicionada, una voz que habla desde las heridas, porque todos se entremezclan, todas están en la cabeza y a veces no sabes cómo escucharlas. Entonces, ¿cómo sabes realmente cuándo es tu voz la que te habla? Empecemos hablando desde cómo es esa voz desde el condicionamiento. Esta voz interna no es completamente tuya. Ella se forma por experiencias externas que a menudo no cuestionamos, porque somos pequeños, porque estamos aprendiendo. Simplemente atendemos, escuchamos y se entiende esto de que el adulto es adulto y el niño es niño, y por ser niño tenemos que escuchar, tenemos que atender y tenemos que obedecer. Dile a un niño que es tonto y el niño se lo va a creer. Dile a un niño que es maravilloso y el niño también se lo va a creer. Entonces, esos condicionamientos es lo que nos hace desarrollar esa voz desde pequeños que nos va a hablar cuando crezcamos. Yo cada vez que le hablo a mi hijo y le digo algo, siempre pienso mis acciones, mi voz, la manera en cómo lo trato. Esa va a ser la voz de él cuando él crezca. Si un niño hace algo sin querer y tú lo regañas, mira qué tonto que botaste el vaso de agua, ese niño va a crecer y cuando le suceda algo similar se va a decir a sí mismo, qué tonto que soy. Por el contrario, si eres paciente, se botó el vaso de agua y dices, oye, no pasa nada, tranquilo, fue un accidente, lo podemos limpiar. Ellos mismos se dicen, no pasó nada, fue un accidente, y ellos mismos lo limpian. Ellos están canalizando todo lo que le dices y lo están absorbiendo, lo están internalizando. Entonces esta voz se forma por las influencias externas que no cuestionamos y termina siendo como en nuestra vida adulta como un eco. Eres malo, sucede algo en nuestra vida adulta y nos decimos a nosotros mismos, eres malo. Sucede algo bueno en nuestra vida adulta y si nos decían, qué increíble o paciencia, llegas a adulto y dices paciencia, lo voy a resolver de esta manera. Es como un eco de las expectativas, críticas y mensajes que otros han dejado en ti como una huella. Y esto a mí me pasó por muchos años. Me tomó mucho tiempo descubrir quién era realmente yo, porque siempre estaba esa voz crítica dentro de mí. Todavía lo está, pero ya sé identificarla. Antes esa voz era tienes que hacer esto, tienes que ser de esta manera, tienes que parecer, tienes que ser fuerte, tienes que. Y todo era parecer, cumplir con las expectativas de los demás, con lo que se supone que yo debo hacer. Y realmente nunca nadie me preguntó, y creo que a muchos adultos les pasa, nunca nadie les preguntó desde niños, no qué quieres ser, sino quién eres tú, qué te gusta. Y verlos desde ahí, o simplemente verlos, porque que ahí es donde se crea esa voz, la voz auténtica tuya, es esa que no es apagada por los condicionamientos, pero otra vez es una manera de adaptación. Hay otra parte de esa voz que es tu voz auténtica, es tu verdadero yo y esa voz está conectada con tu esencia, con tu verdad. Cuando viene de tu esencia auténtica, es esa voz que conecta con lo más profundo de tu ser. Esta voz refleja tus valores, tus deseos, tu forma de ser, esa genuinidad que hay en ti. Entonces, ¿cómo identificas si esta voz es tuya o no? Simple. Esa voz proviene desde el amor o desde el miedo. Cuando es desde el amor, conecta con la creatividad, con todo lo que te gusta, con todo lo que te hace sentir tranquilidad, te hace sentir bien, te hace sentir en paz, te hace sentir ese empuje, ganas de hacerlo, de crearlo, de decirlo, de mostrarlo. Por el otro lado, cuando es condicionado o cuando es desde el miedo, es una voz más como no puedo expresarme lo suficiente,
o no puedo decir eso porque esta persona, no me siento libre de hablar con esta persona porque me voy a sentir juzgada. No les voy a decir que quiero hacer esto porque siento que se van a decepcionar de mí. Entonces esa voz te dice cosas como, no, mejor tenemos que seguir esto porque creo que es lo mejor. Recuerda que si haces esto no les va a gustar y te vas a ganar un problema o te vas a ganar que te regañen o cualquier cosa que tu imaginación pueda crear. Es simple cuando es desde el miedo o cuando es desde el amor. Si la voz proviene del miedo, está cargado de críticas, de culpa, de temor, y se debe al condicionamiento y a las heridas pasadas. Si es tranquila, comprende, te guía, entonces es más probable que esa sea tu voz interior. Observa cómo te hace sentir. La voz interna, la auténtica voz interna, la que está conectada contigo, te genera paz, tranquilidad, claridad, incluso si te desafía. Es muy clara y te dice, no es el camino, esto es lo que tienes que hacer, muéstrate, esto es lo que a ti te gusta. Es muy clara y sin embargo es serena, es tranquila, es clara. Por otro lado, las voces prestadas suelen causar confusión, ansiedad, frustración. Reflexiona acerca del propósito de esta voz. La voz interior auténtica busca tu bienestar a largo plazo, mientras que esa voz prestada, esa voz externa, suele ser reactiva, basada en expectativas o temores que no te pertenecen. Cuando uno se siente a veces de esta manera es porque a veces los sueños incumplidos de otros se nos están trasladando a nosotros. Entonces mi mamá quería ser médico, no pude ser médico y yo empiezo a ser enajenado, digamos, yo comienzo a ser interferido, comienzan a llenarme de estas ideas y a guiarme en el camino que no es mío, que es de otra persona. Entonces sus temores también son pasados a mí. No hagas esto, no lo hagas hasta este año, o no lo hagas de esta manera, porque te puede pasar esto, porque le pasó a alguien más. Entonces esos temores también son trasladados a mí. Y yo digo, oye, no voy a estudiar matemática, porque, bueno, el sueño de mi mamá es que yo sea médico. Y como la amo demasiado y ella ha hecho todo por mí, y ella me ha guiado y ella me ama incondicionalmente, yo voy a seguir la carrera de medicina y le voy a dar eso a ella. Cuando le damos algo a alguien que no es lo que nosotros queremos, nos quitamos a nosotros. Y eso no termina bien porque le das la satisfacción a alguien más que no te estás dando a ti misma. Genera frustración, genera ansiedad, genera tristeza, depresión y soledad. Genera una pérdida de ti mismo. Te pierdes en el camino. Logras todo lo que esa voz te dijo que era lo que tenías que hacer. Tienes todo lo que esa voz dijo que tenías que hacer, lo lograste y aún así te sientes inconcluso. Te sientes que no sabes cuál es tu propósito, porque pues para conseguir tu propósito tú tienes que conectar con tu voz interior, esa que te dice que está conectada con tu propósito. Mientras no la escuches, lo que va a suceder es eso, que vas a sentirte perdido. Entonces, ¿es posible hacerla tuya? Sí. Es posible otra vez reorganizar todas estas voces y entrelazarlas o mezclarlas, unificarlas para llegar a un mejor entendimiento. Podemos transformarla y alinearla con nuestra verdadera y auténtica esencia. Entonces, ¿cómo se hace esto? En primer lugar es cuestionando tus creencias. ¿Por qué yo sigo esta religión? Yo la sigo desde el amor
o la sigo porque me fue enseñada. Me dijeron que tenía que ser católica o que tenía que ser musulmán, porque yo sigo esta religión. ¿Por qué? Y yo personalmente debo decir que yo llegué a una conclusión en la que me di cuenta que ni siquiera mi nombre me pertenece, porque yo no lo elegí, lo eligió mi mamá. No era un nombre con el que me sintiera identificada. Sin embargo, ese nombre me hizo increíble. Ya de esto hablaremos en otro momento. Que mi nombre es Carolina y significa Carolina la fuerte, y siento que así he sido toda mi vida. Todo nos condiciona, desde la religión, nuestro nombre. Pregúntate si realmente lo que tú dices refleja lo que realmente tú sientes o lo que los demás te enseñaron. Y no quiere decir que si te enseñaron algo increíble y te ha llevado a lugares increíbles, no significa que lo deseches, no, para nada. Recuerda, es una manera de conectar, entrelazar todas estas voces de dónde vienen para tratar de unificarlas y descubrir la verdadera voz de nosotros. Una manera de hacer también tu voz tuya es reprogramando tu mente. Sustituye esos pensamientos dañinos por pensamientos más elevados. Recuerda que somos energía. Cuando tú piensas positivo, cuando tú piensas, pones pensamientos y emociones positivas en ti, tú expandes tu mente, tú la abres. Cuando tú depositas demasiado control, esa voz súper controladora dentro de ti, tú te cierras y pierdes conexión contigo mismo. La autenticidad, la intuición, todo esto está conectado con emociones más elevadas, como el amor, el autoamor, la compasión, no solo por los demás, sino por ti mismo. Empieza por ti mismo. Todas estas son emociones elevadas que te permiten conectar contigo. Practicar journaling, escribir lo que sientes, cómo lo ves, te ayuda a identificar tu verdadera voz. La persona que habla y siente, yo siento y lo veo de esta manera. Yo lo veo de esta manera porque yo lo siento así, más que verlo o porque mi mamá me dijo que era así, porque el otro me dijo, no, es porque yo lo siento. A veces hacemos cosas, pero es tan sutil que no nos damos cuenta. Y las hacemos y las repetimos y realmente no nos hace felices, solamente lo hacemos porque alguien lo instaló en nosotros y seguimos haciéndolo. Hasta que llega un día y decimos, ok, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el verdadero sentido de repetir esta misma situación una y otra vez? Eso pasa con todo, pasa con las parejas, pasa cuando las personas repiten el mismo patrón una y otra vez y se consiguen con la misma persona, la misma clase de persona que los hace sentir tristes o miserables, porque están acostumbrados desde que están pequeños a ver esas situaciones. Entonces cuando llegan a grande y ven una situación o empiezan a entablar una relación con alguien que es cariñoso o es amable o es esta persona de una manera inconsciente empieza a autosabotearse porque la persona no conoce ese lenguaje, no está, digamos, no está familiarizada con ello. Y lo que sucede es que empieza a sabotear la relación hasta que empiezan a haber problemas. Y en ese momento la persona dice, listo, ahora sí me siento bien, ahora sí, pero es una constante pelea, constante, no hay tranquilidad. Y a pesar de que no hay tranquilidad, la persona tiene depresión, tiene ansiedad, se le cae el cabello, está que dice, no, porque siempre me consigo con esto. Y sin embargo sigue allí, porque es lo que conoce, ese es su lenguaje del amor. Porque fue instaurado en esa persona desde que era pequeña. Fue lo que vio, no vio más.
Y no solamente son actos, para tú realizar todos los actos y hacer todas las cosas que haces, tú primero lo internalizas. Tú estás todo el día hablando contigo mismo. Ay, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no hace esto? Ay, me voy a molestar me voy a molestar. No sé por qué lo hago, pero me voy a molestar. Claro, te molestas porque necesitas salir de la zona que no conoces para entrar en una zona de confort, aunque eso signifique dañarte a ti mismo. Y finalmente, otra manera de unificar esa voz es a través de la sanación. Sana tus heridas emocionales. Liberar el dolor del pasado ayuda a sanar esas heridas y esa voz que no te pertenece, o esas voces que no te pertenecen, y a conectar con tu autenticidad. Entonces, el trabajo consciente está en identificar estas partes prestadas, cuestionarlas y trabajarlas, y cultivar una voz que refleje tu verdadera identidad. Destina de 5 a 10 minutos para estar en silencio, para conectar contigo. Crea mantras, puedes crear un mantra: soy increíble, soy maravillosa, yo me lo merezco. El mantra que tú sientas que más conecta contigo, te haga sentir amada, valorada, querida, que tú lo vales. Está presente en lo que estás haciendo, en la acción. Eso es mindfulness, estar presente en el presente, observar sin juzgar. Es la práctica de no juzgar. Es como el reflejo de un espejo. El espejo solamente te muestra lo que está reflejando. Cuando tú te ves a un espejo, aunque no te guste lo que estás viendo, el espejo te lo está reflejando. De eso se trata el mindfulness. Atención plena en lo que estás viendo. No juzgar. No juzgar si tienes una pepita aquí, no juzgar si tienes esto, no juzgar si se te el cabello de una manera, simplemente es verlo y luego es aceptarlo y no dejar que eso te controle. En esta práctica de mindfulness puedes descubrir tu verdadera voz. ¿Esto es lo que quiero? ¿De verdad esto es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo quiero de verdad, más allá de lo que los demás piensan de mí o quieren de mí? ¿Esto proviene del amor o del miedo? ¿Esto que estoy haciendo o que no estoy haciendo o que estoy dejando de hacer, de dónde proviene? Entonces, antes de tomar una decisión, cierra los ojos, respira y pregúntate: ¿qué me dice mi corazón? Y confía en la primera respuesta que surja. Escucha lo que dice tu cuerpo, porque es sabio, es sabiduría. Es una sabiduría tomada de todo lo que conecta con el universo. La intuición siempre sabe antes de que tú lo pienses. Elimina el ruido externo. Limita tu tiempo a las redes sociales, a cosas banales. Y también el tiempo con esas personas que no te aportan o que normalmente son muy críticos contigo. Rompe, corta con eso. Corta. Porque eso es ruido mental, eso te quita energía, te quita conexión contigo mismo. Busca inspiración. Lee libros, reúnete con personas que te ayuden a reflexionar, que te inspiren, que hablen de ideas y no de personas, porque esto es lo que te ayuda a crecer y a alimentar esa voz interior para volverla sabia, para darle un vocabulario más extenso. Cuando tú sanas las heridas emocionales, las personas crecen y se olvidan de que fueron niños en algún momento. Se les olvida por completo que fueron niños. Y los niños tienen una capacidad de vivir en el presente única. Ellos no están pensando, ellos no tienen preocupaciones, ellos no tienen... Eso les pesa demasiado. Los problemas de otros es un trabajo que no está hecho para los niños. Entonces los niños viven en el presente. Y entonces el adulto se olvida de que alguna vez fue niño y sin embargo un niño sigue viviendo con ellos, dentro de ellos. Cuando se emocionan, cuando juegan,
cuando se emocionan y ven a sus hijos haciendo cosas, cuando se emocionan porque sus hijos lograron lo que ellos no pudieron, cuando estás en el presente, es cuando puedes conectar con tu niño interior. Y conectar con el niño interior significa abrazarte, significa decirte palabras maravillosas, significa decirte lo que necesitaste en algún momento. Mira a ese niño interior, abrázalo y dile: estoy para ti, estoy aquí, no te voy a dejar, te amo incondicionalmente, te voy a amar por el resto de mi vida, lo hagas bien o lo hagas mal, siempre vas a tener mi apoyo, vamos a estar donde sea juntos en esto, o mira lo que has logrado, o mira de dónde vienes, mira dónde estás ahorita. Eso es hablar con tu niño interior. Tenemos un niño interior dentro de nosotros. Lo que pasa es que nuestro cuerpo ha crecido y hemos tenido tantas responsabilidades que nos olvidamos de que todavía seguimos siendo niños. Entonces, conectar con nuestro niño interior y ver nuestras heridas y autosanarlas o maternarnos a nosotros mismos es una manera también de conectar con tu voz interior. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te ha gustado mi video. Así que no olvides suscribirte, darle like, dejarme algún comentario y nos vemos en el siguiente video. Bye.